Bajo un cielo tormentoso, un hombre de traje impecable sostenía en brazos a un potro blanco recién nacido, tembloroso y frágil, al borde de un abismo. Las patas del animalillo, aún débiles, se doblaban bajo su propio peso mientras se debatía inútilmente en el aire. A su lado, la yegua madre relinchaba con una desesperación desgarradora, forcejeando con violencia contra la cuerda que la mantenía atada. «No mereces descendencia», susurró el hombre con una sonrisa cruel que helaba la sangre. «Tú lo pediste». Y con un movimiento preciso y despiadado, lanzó al potrillo vacío. El grito desesperado de la madre se mezcló con el rugido del mar mientras el lujoso automóvil del hombre se alejaba lentamente por el camino de tierra. Las olas se estrellaban con furia contra las rocas del acantilado. Pero entonces, algo impensado ocurrió. Lo que la madre hizo a continuación dejaría a cualquiera sin aliento. «Chincheta, si a ustedes, como nosotros, les conmueven las historias de coraje animal y amor incondicional, no olviden suscribirse al canal. Ahora, volvamos a nuestra historia». Las nubes, densas y oscuras, se cernían sobre el acantilado de las gaviotas como presagios de una tragedia inminente. Era una tarde ventosa de marzo cuando Elena Montenegro, la criadora de caballos más respetada de toda la región, contemplaba con orgullo a su yegua premiada, Estrella, pastando en los amplios prados que se extendían hasta el borde mismo del precipicio. A su lado, un potrillo recién nacido, blanco como la nieve de la sierra, tambaleaba sobre sus patas inseguras, ajeno al destino cruel que lo aguardaba. La hacienda de los Montenegro era famosa por criar caballos de pura sangre, en especial por sus ejemplares blancos que parecían esculpidos con hilos de luna. Durante generaciones, su apellido había sido sinónimo de excelencia, elegancia y honor en el mundo ecuestre, hasta el día en que Ricardo Méndez decidió transformar su humillación en venganza. El rugido del Range Rover negro rompió la calma del campo al atravesar los portones de hierro forjado. La figura de Ricardo, impecablemente vestido con un traje italiano a medida, emergió del vehículo con una sonrisa que Elena conocía demasiado bien. Era la misma sonrisa que había esgrimido cuando intentó ocultar su derrota en el último campeonato nacional. «¡Qué grata, oportuna sorpresa, Ricardo!», dijo Elena, erguida como una reina. Su postura reflejaba la dignidad que su abuela le había inculcado para enfrentar las tormentas con la cabeza en alto. «Creo que los tribunales dejaron claro que no eres bienvenido aquí». «Oh, Elena, solo vengo a admirar a su más reciente joya», respondió él, sin apartar la mirada del potro, que ya buscaba refugio entre las patas de su madre. «Dicen que es el ejemplar más puro que ha producido su linaje. Sería una pena que algo le ocurriera, ¿no le parece?» Antes de que Elena pudiera reaccionar, 3 hombres surgieron de la maleza. 2 de ellos la sujetaron con brutalidad, mientras el tercero lanzaba su lazo sobre el potrillo, arrancándolo del lado de su madre. Estrella relinchó, desesperada, tratando de liberarse, pero también fue inmovilizada. El horror se apoderó del corazón de Elena cuando Ricardo tomó al potrillo tembloroso en brazos y comenzó a caminar hacia el borde del precipicio. «¿No lo comprendes, Elena? Nadie humilla a Ricardo Méndez sin pagar el precio», espetó, mientras el viento azotaba su abrigo de diseñador. «Tu preciado campeón jamás dejará descendencia. Esto es solo el principio». Las olas golpeaban las piedras con una furia que parecía compartir la angustia de la escena. El relincho de Estrella y el grito desgarrado de Elena se entremezclaron con el estruendo del mar. Y entonces, sin un atisbo de duda, Ricardo lanzó al potrillo al abismo. El pequeño cuerpo blanco desapareció entre la bruma marina. Ricardo regresó a su auto con calma, ajustando su corbata de seda. «Ahora ya sabes lo que sucede cuando alguien se atreve a desafiarme», murmuró antes de marcharse. Los matones soltaron a Elena. Ella cayó de rodillas sobre la hierba empapada, sus lágrimas mezclándose con la llovizna que comenzaba a caer. Lo que Ricardo ignoraba era que el destino, o algo más poderoso, tenía otros planes. Varios metros por debajo, una saliente rocosa cubierta por una densa capa de vegetación sobresalía de la pared del acantilado. Fue allí donde el potro, herido y tembloroso, aterrizó, salvado por un milagro natural. Sus débiles relinchos eran casi imperceptibles entre el rugido de las olas, pero para Estrella, su madre, cada sonido era una señal de vida. Mientras las huellas del Range Rover se borraban bajo la lluvia, la yegua se acercó al borde del precipicio. Sus ojos castaños, profundos y antiguos como el bosque mismo, se fijaron en el lugar donde su cría había desaparecido. En su pecho latía la certeza de que todo aún no estaba perdido. A unos kilómetros, en una cabaña humilde junto al mar, el viejo Manuel limpiaba sus redes de pesca, ajeno al drama que acababa de suceder.
Pero esa noche, algo en los relinchos que venían del acantilado le había perturbado el sueño. Veterano del mar y lector de signos invisibles, Manuel sabía que la naturaleza hablaba con sus propios códigos. Cuando escuchó nuevamente aquel lamento extraño, diferente a cualquier sonido marino, tomó su linterna, siguiendo un impulso que no comprendía del todo, se internó en el sendero que ascendía por el acantilado. Lo conocía de memoria, como las arrugas de sus manos. El cielo apenas comenzaba a teñirse de rosa. Y, sin saberlo, Manuel caminaba hacia el inicio de una historia que transformaría para siempre su destino, el de un potrillo luchando por sobrevivir y el de una madre que jamás se rendiría. Cuando Manuel alcanzó la cima del acantilado, lo primero que vio fue la silueta imponente de una yegua magnífica, recortada contra el cielo matinal teñido de ámbar y azul. El animal, claramente perteneciente a alguna de las aras más prestigiosas de la región, permanecía inmóvil al borde del precipicio, como una estatua de fuerza y desesperación. Sus ojos estaban fijos, clavados en las rocas lejanas que se perdían entre la niebla marina. Manuel percibió de inmediato que algo no andaba bien. La yegua no parecía haber dormido en días. Tal vez llevaba allí horas interminables o incluso noches enteras, esperando, sufriendo en silencio. «Tranquila, niña», susurró él con voz suave, casi como una plegaria al viento. Sus años trabajando con animales heridos del mar le habían enseñado que la clave estaba la paciencia y el respeto. Se movió despacio, sin sobresaltos, dejando que la yegua se acostumbrara a su presencia. Para su sorpresa, el animal no se asustó. Al contrario, giró la cabeza con lentitud y lo miró. Sus grandes ojos oscuros, profundos como el océano en calma, parecían implorar algo más allá de palabras. Ayuda, comprensión, milagro. Manuel dio un paso más, y entonces notó los detalles que confirmaban su sospecha. El pelo de la yegua estaba marcado por manchas de lágrimas secas, sus flancos temblaban con agotamiento, y sus patas mostraban signos de haber permanecido en tensión demasiado tiempo. «¿Estás buscando algo, verdad?», le preguntó en voz baja, siguiendo la dirección de esa mirada obstinada, esa línea invisible que conducía hacia abajo, entre las rocas. Y entonces lo oyó. Entre el rugido intermitente de las olas y el chillido de las gaviotas, un sonido distinto emergió. Un relincho débil, quebrado por el miedo y el cansancio, tan leve que podría confundirse con el susurro del viento. El corazón de Manuel dio un vuelco. Ese sonido no era fantasía. Provenía de alguna parte de las laderas del acantilado. Por un instante, se vio a sí mismo en su juventud, escalando esas mismas rocas peligrosas en busca de huevos de aves marinas, una hazaña que le había salvado el pellejo a él y a su familia en los años duros de posguerra. Tal vez ahora, esas viejas habilidades podían volver a tener sentido. «Quédate aquí, muchacha», le dijo la yegua, que lo seguía con los ojos, sin moverse un solo milímetro. «Voy a echar un vistazo». Sin perder tiempo, comenzó a descender con la cautela de quien conoce el precio de cada paso en falso. Sus dedos, endurecidos por años de trabajo con redes y cuerdas, hallaron las grietas y hendiduras naturales como si la roca hablara un idioma que solo él comprendiera. La edad podría haber mermado su fuerza, sí, pero no su conocimiento ni su temple. Cada movimiento era medido. Cada punto de apoyo era revisado antes de confiarle el peso de su cuerpo. A medida que descendía, el sonido del relincho se hacía más claro, más real, más urgente. Y entonces lo vio. Allí, encogido en una saliente estrecha parcialmente oculta por la vegetación costera, yacía un potrillo blanco como la espuma del mar. El animal temblaba. Sus patas manchadas de sangre seca, sus ojos enormes y oscuros reflejaban miedo, pero también vida. «Así que por eso no te mueves de ahí», murmuró Manuel, comprendiendo al fin la vigilia inquebrantable de la madre. El instinto maternal, pensó, es una fuerza tan salvaje y poderosa como las mareas. Lo había visto antes en las ballenas, protegiendo a sus crías heridas, formando círculos a su alrededor, enfrentándose incluso a tiburones sin dudar. El potrillo intentó levantarse al ver al hombre, pero sus patas flaquearon. Estaba herido. Manuel lo evaluó con ojo experto. La caída había sido amortiguada por la vegetación densa, milagrosamente. Las heridas, aunque numerosas, no eran mortales. Lo que el animal necesitaba era ayuda. «Rápida, no te preocupes. Pequeño», dijo, quitándose la camisa de franela a cuadros que llevaba bajo su chaqueta impermeable. «No he venido hasta aquí para volver con las manos vacías». Con movimientos delicados, se acercó más. El potrillo no retrocedió. No tenía dónde ir.
Manuel sacó un trozo de pan envuelto en papel encerado de su bolsillo y se lo ofreció con una mano extendida. Debes de estar hambriento, ¿eh? El potrillo dudó apenas unos segundos antes de aceptar el bocado con una torpeza que partía el alma. Mientras comía, Manuel aprovechó para examinarlo con más detalle. Fue entonces cuando lo notó. Entre los pelos enmarañados del cuello, algo brillaba bajo la tenue luz del sol. Un pequeño medallón de plata, desgastado por la sal y el tiempo. Al tocarlo, Manuel sintió el frío de metal y lo giró entre sus dedos. Allí, grabado con maestría, estaba el blasón de los Montenegro. «Así que eres parte de la familia más antigua y orgullosa de criadores de caballos», murmuró. Arriba, como si entendiera cada palabra, la yegua relinchó con renovada esperanza. Manuel alzó la vista y la vio aún allí, firme como un centinela, recortada contra el cielo encendido del amanecer. «No se preocupe, señora», dijo en voz alta. «Voy a traer a su hijo de vuelta». Con cuidado, comenzó a envolver al potrillo con la camisa, improvisando una red de soporte. El animal, aunque tembloroso, permanecía quieto. Parecía saber que su vida dependía de aquel extraño de manos rugosas y mirada noble. «Eso es. Pequeño, confía en mí». Ató las mangas con firmeza, creando una suerte de arnés que podría sostener el cuerpo del animal contra su pecho. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir. Subí de nuevo, cargando un peso valioso y frágil, y sin margen para errores. «Santa María, Madre de Dios», rezó con los labios apretados mientras comenzaba el ascenso. «Dame fuerza una vez más». Escalar con el potrillo en brazos fue como enfrentarse a un monstruo invisible. El viento azotaba la roca, el sudor le nublaba la vista, sus brazos ardían con cada metro ganado. Pero Manuel no se detuvo. Cada músculo, cada hueso de su cuerpo parecía gritar por descanso, pero su corazón, ese corazón viejo, pero valiente, solo conocía una dirección, hacia arriba. El potrillo no se movió, como si comprendiera que debía confiar por completo en ese ser humano que había aparecido de la nada, como una última oportunidad. El sol ya estaba alto cuando los dedos de Manuel tocaron la cima y el rostro emocionado de la yegua apareció sobre él. Por primera vez, los ojos del animal se iluminaron. Había vuelto, y no venía solo. El sol, ya alto en el cielo, azotaba con dureza la espalda desnuda de Manuel, y el viento marino, habitualmente refrescante y reconfortante, parecía haberse aliado con las rocas para dificultar cada tramo de la escalada. Allá arriba, la silueta de la yegua seguía sus movimientos con una atención sobrecogedora. Sus relinchos, espaciados y urgentes, llegaban a los oídos del viejo pescador como ecos de ánimo, casi como plegarias convertidas en sonido. «Ya casi llegamos», jadeó Manuel, más para convencerse a sí mismo que para calmar a sus acompañantes. Cuando por fin sus manos alcanzaron el borde del acantilado, sus piernas flaquearon bajo el peso del esfuerzo y los años. Con un último estertor de energía, logró alzar al potrillo y depositarlo con ternura sobre la hierba fresca. La yegua corrió hacia él sin dudarlo, olfateándolo con una ansiedad materna tan intensa que parecía doler. Revisó cada centímetro de su cría con suaves toques de hocico, como si quisiera asegurarse de que seguía entero. Manuel, exhausto, se dejó caer sobre la hierba, su pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, mientras observaba la escena con lágrimas silenciosas surcándole el rostro. Aquel reencuentro, tan simple y tan milagroso, era el tipo de momento que justificaba todos los peligros enfrentados, cada músculo tembloroso, cada miedo vencido. «No pueden quedarse aquí», murmuró finalmente, cuando sus piernas por fin dejaron de temblar. «Quien hizo esto podría regresar». La yegua levantó la cabeza y lo miró con una fijeza que caló hondo, como si entendiera cada palabra. «Mi cabaña no es lujosa», continuó él, poniéndose lentamente de pie, «pero hay sitio para los tres». Comenzó a descender por la senda que serpenteaba hasta la playa. Para su sorpresa, los animales lo siguieron sin dudar, la yegua empujando con suavidad al potrillo tambaleante con su hocico, guiándolo con paciencia y amor. Era una procesión insólita. Un viejo pescador de espalda curvada, una yegua de linaje regio y un potrillo herido, unidos por la casualidad y la compasión. Las gaviotas, revoloteando sobre ellos, parecían pregonar al viento que algo fuera de lo común había sucedido aquella mañana. Lo que Manuel aún ignoraba era que ese rescate no sería el final, sino apenas el prólogo de una historia mucho más profunda. El pequeño medallón que pendía del cuello del potrillo ocultaba secretos antiguos, capaces de alterar para siempre el curso de muchas vidas. En su modesta cabaña,
donde el salitre se entrelazaba con el olor a redes secas, Manuel improvisó un refugio con maderas viejas y lona raída. Transformó el desvencijado cobertizo de pesca en un establo rústico. Al trueque de una semana de pesca consiguió heno fresco de un granjero vecino, y el dulce aroma vegetal llenó pronto el aire con una promesa de recuperación. Día tras día, el viejo pescador se dedicó por completo a cuidar al potrillo. Sus manos, endurecidas por décadas de luchar con redes y mareas, aprendieron a moverse con la delicadeza de un sanador. Las recetas de su abuela indígena cobraron nueva vida: cataplasmas de árnica, compresas de caléndula, infusiones de manzanilla, todo aplicado con un respeto casi ritual. «Eres un guerrero, pequeño», le decía al potrillo mientras curaba sus heridas. Lo había bautizado Luar, porque su pelaje blanco parecía robarle el resplandor a la luna. A pesar de la debilidad, el potrillo revelaba una fuerza interior asombrosa. Cada día daba un paso más firme, relinchaba con un poco más de fuerza, y la luz en sus ojos crecía con intensidad renovada. La yegua, a quien había nombrado Estrella, nunca se alejaba. Su presencia era una constante tranquila y protectora. Su inteligencia era palpable. Sabía exactamente cuándo intervenir para calmar a su hijo y cuándo retirarse para dejar a Manuel trabajar. Su complicidad silenciosa con el pescador crecía con cada amanecer. Una mañana, mientras aplicaba una nueva compresa, Manuel escuchó el retumbar de un motor potente que se acercaba por la playa. Su corazón dio un vuelco. No era el sonido habitual de los vehículos locales. Ese rugido pertenecía a los autos de los hombres que se sentían dueños del mundo. Rápidamente, cerró el cobertizo improvisado y pidió a los animales que guardaran silencio. A los pocos minutos, un Range Rover negra apareció, levantando una nube de arena dorada. De su interior emergió un hombre de traje impecable, cuyos zapatos lustrados chocaban grotescamente con el entorno salino. «Buenos días, señor pescador», dijo con voz untuosa Ricardo Méndez, su sonrisa tan falsa como su perfume extranjero. «Disculpe la intromisión, pero estoy buscando algo que me pertenece». El viejo sintió un escalofrío. Su instinto le decía que aquel hombre tenía las manos manchadas con el sufrimiento del Luar. Cerró sus puños, pero mantuvo la voz serena. «No veo mucho movimiento por aquí, señor, solo yo y el mar». Ricardo dio unos pasos, sus zapatos hundiéndose en la arena con un leve crujido. «Escuché rumores en el pueblo sobre un potrillo blanco rescatado por un viejo pescador. Un animal así sería muy inusual por aquí, ¿no le parece?» «La gente habla mucho cuando no tiene nada que hacer», respondió Manuel, sin perder la calma. «Yo solo he visto peces y gaviotas». Dentro del cobertizo, Estrella se mantenía inmóvil, como si comprendiera la urgencia de la situación. Luar, tumbado entre la paja, también parecía contener la respiración. «Soy un hombre generoso, ¿sabe?», continuó Ricardo. «Si llegara a encontrar algo extraño por aquí, estoy dispuesto a ofrecer una recompensa sustanciosa». Manuel pensó en María, su difunta esposa, y en sus palabras: «El carácter de un hombre se mide en cómo cuida a los que no pueden defenderse». «Le agradezco, señor», respondió, con la serenidad de quien ya ha tomado una decisión. «Pero como le dije, aquí solo hay mar y memoria». Ricardo vaciló apenas. Luego dejó una tarjeta sobre una caja de pesca, por si cambia de parecer. Cuando el vehículo desapareció entre las dunas, Manuel soltó el aire contenido. Abrió el cobertizo y se encontró con Estrella y Luar tal como los había dejado. La yegua se acercó y rozó su hombro con el hocico. «No se preocupen», murmuró acariciando su cuello. «Ese hombre no volverá a hacerles daño». Pero ni siquiera él creía del todo sus propias palabras. Conocía bien esa mirada depredadora. La había visto en los tiburones que merodeaban su barca, esperando el instante de debilidad. Esa noche, mientras la brisa se tornaba más fría y las sombras se estiraban sobre la arena, Manuel sabía que debía actuar. No podía quedarse esperando. El amanecer lo encontraría con un plan y el corazón decidido. Mientras preparaba su café fuerte, ese que le gustaba espeso como el silencio de la madrugada, un recuerdo antiguo comenzó a formarse lentamente en su mente, como niebla que asciende desde el fondo de un valle. Era la imagen de su sobrino Miguel, aquel muchacho tranquilo que años atrás había heredado una pequeña hacienda enclavada en las montañas. Miguel, hijo de su hermana menor, ya fallecida, no se dejaba ver a menudo, pero Manuel siempre había sabido que el joven llevaba en el pecho el mismo corazón generoso que una vez latió en su madre. La hacienda, aunque modesta, estaba escondida entre valles profundos, lejos de las carreteras principales y de las miradas curiosas. Un refugio natural,
perfecto para proteger a Estrella y al lugar de cualquier peligro que aún pudiera acechar. «Necesitamos hacer un viaje», anunció Manuel en voz baja, mientras dejaba agua fresca frente a los animales. Estrella levantó la cabeza de inmediato. Sus ojos, grandes e inteligentes, se fijaron en el viejo pescador con una expresión que parecía entender no solo el significado de las palabras, sino también el peso que cargaban. Luar, más fuerte ahora tras varios días de cuidados amorosos, relinchó suavemente como respuesta. Manuel pasó la mañana haciendo preparativos con la eficiencia que da la necesidad. Su primer destino fue la villa más cercana, donde aún funcionaba el único teléfono público de la región. La llamada con Miguel fue breve pero cálida. Al escuchar un resumen de los últimos acontecimientos, el sobrino no vaciló. «Tráelos a Acatio», dijo con firmeza. «Tengo espacio de sobra en el establo antiguo, y Clara, mi hija, estará encantada. Desde que se enfermó, ha pasado demasiado tiempo sola». La mención de Clara, su sobrina nieta, le apretó el corazón a Manuel. Recordaba a la niña vivaz y risueña, y saber que ahora, a sus 10 años, una enfermedad la mantenía casi todo el tiempo en una silla de ruedas, lo conmovió profundamente. Tal vez este viaje no solo fuera una solución para los animales, pensó, sino también una bendición inesperada para la pequeña. De regreso en la cabaña, Manuel comenzó a planificar el recorrido. El camino hacia la hacienda de Miguel era largo, serpenteando por senderos de montaña antiguos, olvidados por los mapas. Las carreteras principales no eran opción. Podrían ser vistos. Debían moverse con sigilo, protegidos por la noche y guiados por las estrellas, como lo hacían los viajeros de antaño. «Nos vamos esta noche», decidió, recordando las historias que su abuela contaba sobre los antiguos que navegaban por el firmamento. La luna estaría llena esa noche, ofreciendo su luz plateada como linterna ancestral. Mientras preparaba un pequeño morral con hierbas medicinales, comida seca y una manta vieja, Manuel encontró el medallón que había retirado del cuello de Luar días atrás. El símbolo de los Montenegro brilló cuando la luz del atardecer se filtró por la ventana, recordándole que había un misterio aún sin resolver. ¿Cómo había terminado ese potrillo en tan lamentable estado? ¿Y qué secreto escondía ese linaje? Por la tarde, nubes oscuras comenzaron a agruparse en el horizonte, pesadas y amenazantes. Manuel alzó la vista, preocupado. Se avecinaba tormenta. Por un instante consideró retrasar la partida. Pero entonces, como un mal presagio, el lejano rugido de un motor potente cortó el aire. «Ricardo», murmuró con un nudo en la garganta. No podían arriesgarse. No podían esperar más. «Tendremos que confiar en la protección de la Virgen de Guadalupe», dijo mientras ajustaba con cuidado las protecciones improvisadas en los cascos del Luar. El potrillo aún cojeaba, pero su espíritu, como el de su madre, parecía hecho de roca y esperanza. Al caer el sol, Manuel cerró por última vez la puerta de su vieja cabaña. No sabía si volvería, ni cuándo. El mar, su eterno compañero, rugía a la playa con un murmullo grave, como si le deseara buena suerte. Con el morral a la espalda y un bastón firme en la mano, el viejo pescador comenzó a guiar a los animales por el sendero que se internaba en la sierra. Estrella caminaba a su lado, silenciosa y atenta, mientras Luar avanzaba entre ambos, protegido por su madre y su cuidador. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer justo cuando alcanzaron la entrada del bosque. Manuel se bajó el sombrero de palma, protegiéndose los ojos de la llovizna. El camino era estrecho, bordeado de árboles centenarios cuyas ramas se entrelazaban como dedos gigantes. «Manténganse cerca», susurró. «La noche será larga, pero prometo que hallaremos descanso al final de ella». Un trueno rugió a lo lejos, haciendo temblar la tierra. Manuel apretó el paso, sabiendo que cada metro ganado era una victoria sobre peligro. Cuando la tormenta finalmente desató su furia, ya estaban ascendiendo la parte más empinada del sendero. Relámpagos desgarraban el cielo en ráfagas blancas, iluminando por segundos el angosto camino lleno de rocas. Manuel caminaba con dificultad, sus botas resbalando sobre el barro reciente. Cada paso requería un esfuerzo redoblado, sobre todo por la presencia del potrillo, que todavía no se encontraba completamente recuperado. «Tranquilo, pequeño», murmuraba cada vez que un trueno hacía temblar al Luar. «Ya falta menos». Estrella, sorprendentemente serena, avanzaba con determinación. Sus ojos brillaban en la oscuridad, pendientes de cada paso del potrillo. A mitad de la subida, como surgida de la niebla, apareció una iglesia abandonada. Una construcción de piedra gris que parecía brotar del corazón mismo de la montaña. Manuel la reconoció de inmediato.
Su abuela solía hablar de ese lugar, un antiguo santuario donde, decía ella, los animales perseguidos hallaban refugio. Vamos a descansar un poco, decidió, guiándolos hacia el interior. El techo, aunque parcialmente derruido, aún ofrecía resguardo contra la lluvia. En el aire flotaba un aroma tenue a incienso viejo, mezclado con el frescor húmedo de la tormenta. Mientras secaba el lomo del lugar con una manta, Manuel se acercó al altar en ruinas y notó algo que le aceleró el corazón. Una imagen de San Francisco de Asís, intacta, de pie entre los escombros. El santo de los animales parecía observarlos con sus ojos serenos, sus manos extendidas en gesto de bendición. Mi abuela decía que los que descansan aquí reciben una protección especial, hijo, casi para sí mismo. Hablaba de caballos que se volvían sabios, de pájaros que curaban con su canto. Un relámpago iluminó el interior del santuario, haciendo danzar las sombras en las paredes de piedra. Por un instante fugaz, Manuel juraría que vio una sonrisa en los labios del santo. Luar, que había estado inquieto desde que comenzó la tormenta, se calmó de inmediato. Una quietud profunda lo envolvió, como si una presencia invisible lo acariciara. Estrella se acercó al altar y, con una reverencia silenciosa, tocó con su hocico los pies de la estatua. Manuel observó la escena con respeto. Había algo sagrado en ese momento, algo que no podía explicarse con palabras. Quizá eran solo viejas historias, o quizá no. Mientras recogía sus cosas, algo brilló en el suelo, junto al altar. Era un pequeño medallón, diferente al de los Montenegro. Este llevaba grabada la figura de San Francisco. Lo recogió con cuidado y lo guardó, sintiendo que el destino, una vez más, le estaba hablando. La lluvia comenzaba a amainar. Era hora de seguir. Con paso renovado, el viejo pescador abrió la puerta de la iglesia. El cielo, aún encapotado, dejaba entrever una claridad nueva. Aún quedaba mucho camino por recorrer, pero Manuel sabía, en lo más profundo, que no estaban solos. Y parecía muy antiguo. Tal vez sea una señal, murmuró Manuel, con voz baja, casi reverente, mientras colgaba el medallón del cuello del luar, junto al otro. El potrillo aceptó el nuevo adorno con una serenidad inusual, como si comprendiera la importancia de aquel gesto. Bajo una luna que de vez en cuando lograba asomarse entre las nubes disipadas por el viento, retomaron el sendero. El aire se había aligerado tras la tormenta, y ahora traía consigo el perfume embriagador de la tierra húmeda y de las flores silvestres que sólo se abrían al abrigo de la noche. Manuel notó que el luar avanzaba con más firmeza, casi sin rastros de la cojera que días atrás lo había debilitado. Una nueva energía parecía habitar en sus músculos jóvenes. De pronto, un ruido lejano quebró la paz del bosque, el ronroneo de un motor, áspero y amenazante. A lo lejos, los faros de un vehículo cortaban la oscuridad en la carretera principal, muchos kilómetros más abajo. Manuel reconoció de inmediato el sonido característico del rover de Ricardo Méndez. «Tenemos que apurarnos», susurró, guiando rápidamente los animales hacia un sendero aún más angosto, casi devorado por la vegetación. Era un camino más arduo, serpenteante y cubierto de raíces, pero los mantendría fuera del alcance de ojos curiosos. Con cada paso, se alejaban del peligro que los seguía como una sombra. Poco a poco, el motor se desvaneció a la distancia, y con él el temor inmediato. La luna, ahora más generosa, iluminaba su travesía por la sierra como si quisiera compensar el susto anterior. Cuando la madrugada apenas comenzaba a colorear el horizonte, alcanzaron la cima del paso montañoso. Desde allí, el valle se extendía en la distancia como una promesa de descanso. Las luces titilantes de la hacienda de Miguel semejaban estrellas caídas sobre la tierra. «Ya casi llegamos», susurró Manuel, acariciando el cuello de Estrella con ternura. Su voz, entrecortada por la fatiga, todavía llevaba una nota de esperanza. Lo que Manuel no sabía era que, desde aquella noche en la vieja iglesia, algo profundo y misterioso había cambiado en lugar. El potrillo que ahora llevaba en su cuello dos medallones, uno símbolo de linaje y otro de bendición, ya no era simplemente un sobreviviente. Estaba destinado a mucho más. El sol despuntaba en el horizonte cuando finalmente avistaron la cerca de la hacienda. Exhausto tras la travesía nocturna, Manuel sintió como las lágrimas le nublaban la vista al divisar la figura de su sobrino esperándolos en la entrada. Miguel había pasado la noche en vela, preocupado por su llegada. «Gracias a Dios que llegaron bien», dijo, abrazando con fuerza al tío. Sus ojos se agrandaron al ver a Estrella y al luar, cuya belleza destacaba aún más bajo la luz dorada del amanecer. El pelaje blanco del potrillo brillaba con una pureza casi irreal. Un leve movimiento en el porche atrajo la atención de todos. Clara,
en su silla de ruedas, observaba con ojos grandes y curiosos. La niña de 10 años, limitada por una enfermedad degenerativa, se inclinó hacia adelante con una chispa de emoción. ¿Son ellos, abuelito? ¿Los caballos de los que me hablaste por teléfono? Su voz vibraba con una mezcla de asombro y esperanza que le apretó el corazón a Manuel. Miguel empujó su silla para acercarla. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Luar, aún con un leve rastro de cojera, se separó del grupo y caminó directamente hacia Clara. El potrillo, que hasta entonces solo había confiado en Manuel y Estrella, bajó la cabeza y rozó suavemente con su hocico la mano de la niña. «Es mágico», susurró Clara, con los ojos brillando como nunca. Luar se mantuvo quieto, completamente inmóvil, mientras ella acariciaba su hocico. Los medallones en su cuello centelleaban con los primeros rayos del sol. Manuel observaba la escena con un nudo en la garganta, recordando las leyendas de su abuela sobre los animales bendecidos. Había algo en Luar que desbordaba lo ordinario, una luz en la mirada, una nobleza inusual. «Papá, ¿puedo quedarme con ellos mientras el tío abuelo descansa?», preguntó Clara, con una alegría renovada en su voz. Miguel miró a Manuel, que asintió con una sonrisa fatigada. «Claro, mi niña. Voy a mostrarle al tío dónde puede descansar, y luego te llevo al establo». El establo, restaurado con esfuerzo, ofrecía heno fresco y agua limpia. Estrella entró tranquila, pero Luar vaciló un instante, sus ojos fijos en Clara. Solo avanzó cuando ella prometió que volvería pronto. Mientras Manuel se acomodaba en una habitación sencilla pero acogedora, Miguel compartió sus preocupaciones. La hacienda atravesaba dificultades económicas. La enfermedad de su esposa y los tratamientos de Clara habían consumido gran parte de los recursos. «Pero no se preocupe, tío», dijo Miguel con firmeza. «Siempre hay espacio para quienes lo necesitan. Y algo me dice que estos animales son una bendición disfrazada». Y tenía razón. En las horas siguientes, mientras Manuel dormía el sueño de los justos, Clara no se separó del Luar. Para sorpresa de todos, comenzó a mostrar una energía que no se le veía desde hacía meses. Insistió en intentar ponerse de pie, apoyándose en la cerca para alcanzar mejor al potrillo. A media tarde, un grito de alegría cortó el aire. Manuel corrió hacia el establo y se quedó inmóvil al ver a Clara de pie, sus piernas temblorosas pero firmes, apoyada en el lomo del Luar, que permanecía completamente inmóvil como si comprendiera la importancia de lo que sucedía. «No podía hacer esto desde hace meses», explicó Miguel, con lágrimas en los ojos. «Los médicos dijeron que perdería por completo la movilidad. Pero mírala». Manuel pensó una vez más en el medallón de San Francisco. ¿Y si las viejas historias de su abuela no eran solo cuentos? Tal vez, solo tal vez, la fe tejía su magia de maneras inesperadas. La emoción del momento fue interrumpida por el sonido de neumáticos acercándose por la carretera principal. Miguel subió rápidamente a un promontorio y volvió con el rostro sombrío. «Hay autos lujosos dando vueltas por la zona», dijo con voz baja. «¿Están buscando algo o a alguien?» Un escalofrío recorrió a Manuel. Ricardo Méndez no se había rendido. Ahora, más que nunca, debían proteger no solo Luar y a Estrella, sino también la esperanza que estos animales habían sembrado en Clara. «Tendremos que ser más cautelosos que nunca», dijo Manuel, observando a su sobrina nieta intentar ponerse de pie una vez más con la ayuda del Luar. «Porque ya no estamos solo ocultando animales fugitivos. Estamos resguardando un milagro en marcha». La noticia sobre la mejora repentina de Clara se propagó con velocidad por la región. En el pequeño pueblo cercano, comenzaron los rumores del potrillo blanco que ayudaba a una niña a caminar, de un milagro silencioso que florecía en lo alto de las montañas. Primero llegó doña Benedita, una maestra jubilada, con su nieto que sufría parálisis parcial. Luego el hijo del panadero, impedido desde un accidente. Pronto, una discreta pero persistente fila de visitantes se formó en la entrada de la hacienda. «No podemos rechazar a esta gente», dijo Clara, sus ojos reflejando una sabiduría temprana. «Si Luar me ayudó a mí, tal vez también pueda ayudar a otros». Manuel se llevó la mano a la barba, inquieto. Cada nuevo visitante aumentaba el riesgo de ser descubiertos. Pero sabía, en lo más profundo de su corazón, que Clara tenía razón. Lo que había comenzado como una huida se estaba transformando en una misión mucho más grande. Por otro lado, el progreso de Clara era innegable. En apenas una semana ya lograba dar algunos pasos por sí sola, algo que los médicos habían declarado imposible. «Necesitamos ser muy cuidadosos», concordó Miguel tras una larga discusión nocturna que dejó a ambos con el alma inquieta.
Vamos a establecer reglas. Solo unas pocas visitas por día y únicamente para quienes realmente lo necesiten. Así nacieron lo que la gente comenzó a llamar con respeto y asombro las sesiones del potrillo blanco. Cada mañana, 3 o 4 niños con dificultades para caminar llegaban a la hacienda, traídos por padres con más fe que certezas. Luar, demostrando una paciencia casi sobrehumana, permanecía junto a cada uno de ellos, ofreciendo no solo apoyo físico, sino también un aliento inexplicable, como si su mera presencia irradiara consuelo. Lo más asombroso no era solo la mejoría de los niños, sino la transformación visible en sus padres. Rostros marcados por años de angustia y resignación comenzaban a suavizarse, a abrirse tímidamente la esperanza. Sonrisas largamente dormidas volvían a despertar. Clara asumió de forma natural el papel de guía. Con una madurez que sorprendía, mostraba a los otros niños cómo Luar la había ayudado. «Tienes que confiar en él», decía con firmeza, señalando los ejercicios que había ideado. «Pero sobre todo, tienes que creer en ti mismo». Manuel observaba todo desde la sombra del establo, con una mezcla de alegría y temor contenido. El medallón de San Francisco aún colgaba del cuello de Luar, junto al símbolo de los Montenegro, y parecía brillar con más intensidad a medida que nuevos niños se beneficiaban de aquel misterioso vínculo. Había algo más que coincidencia en juego, lo sentía en los huesos. Fue durante una de aquellas sesiones matutinas que Teresa, una de las madres visitantes, se acercó intrigada al potrillo y observó con detenimiento el medallón más antiguo. «¿Este símbolo?», murmuró. «Mi hermana trabaja en la hacienda Montenegro. Algo terrible ocurrió allí hace unas semanas. El mejor potrillo de doña Lares desapareció sin dejar rastro». Manuel sintió que el corazón le daba un vuelco. Por fin, una conexión directa con la familia Montenegro. Iba a preguntar más, pero en ese instante Miguel entró al establo, agitado, con el rostro descompuesto. «Tío, necesitamos actuar rápido», susurró. «Ricardo Méndez está en la villa. Está ofreciendo una recompensa descomunal por información sobre un potrillo blanco». Un murmullo de pánico recorrió el lugar. Teresa, comprendiendo al instante la gravedad de la situación, se adelantó sin vacilar. «No voy a decir nada», aseguró con firmeza. «Y voy a advertir a mi hermana. Los Montenegro deben saber que su potrillo está vivo y que está haciendo milagros». Los niños presentes, al sentir la tensión en el ambiente, rodearon instintivamente al Luar, como si pudieran protegerlo con sus pequeños cuerpos. El potrillo, sereno como siempre, se mantuvo en su sitio, sus ojos brillando con una calma sabia, como si supiera que debía infundir valor a los corazones asustados. «No podemos dejar que ese hombre malo se lleve al Luar», declaró Clara con voz temblorosa, pero decidida. «Él está ayudando a mucha gente». Y tenía razón. En apenas una semana, ese joven potrillo había traído más esperanza a esa comunidad que cualquier tratamiento o especialista. Pero Manuel también sabía que Ricardo Méndez no era un hombre que se rindiera con facilidad. «Necesitamos un plan», dijo, su mente regresando a los años en alta mar, cuando debía proteger sus embarcaciones de los pescadores rivales. «Y necesitamos la ayuda de todos». Las familias presentes formaron un círculo improvisado, cada uno ofreciendo lo que tenía. El panadero prometió ser los ojos y oídos en la villa. Teresa se comprometió a establecer contacto directo con los Montenegro a través de su hermana. Incluso don Juan, el anciano que vivía junto a la carretera principal, ofreció crear un sistema de alertas con sus viejos cencerros de vacas. Mientras los adultos trazaban estrategias, Clara se mantuvo junto al Luar, sus dedos enredados en la crin blanca del potrillo. Él bajó la cabeza hasta rozar su hombro, como prometiéndole que, pasara lo que pasara, ese lazo entre ellos no se rompería jamás. La noticia llegó como un relámpago bajo un cielo despejado. Una mañana, Teresa irrumpió en la hacienda, jadeante por la carrera desde la villa. «Doña Elena Montenegro viene en camino», anunció, provocando una conmoción inmediata. Mi hermana logró contarle todo sin que Ricardo se enterara. Manuel sintió que el corazón le martillaba el pecho. Elena Montenegro era una figura imponente, respetada por su habilidad con los caballos y temida por su carácter firme e incorruptible. Su llegada podía significar tanto la salvación como una nueva fuente de conflictos. «Necesitamos prepararnos», dijo Miguel, organizando con rapidez el establo. Clara, que estaba en medio de una sesión con 2 niños, se negó rotundamente a detener el trabajo. «Ella necesita verlo con sus propios ojos», insistió la niña, con la mirada encendida. «Necesita entender que Luar no es solo un campeón de competencia. Es un ángel de 4 patas». Como si comprendiera el peso de ese momento,
Luar se mostró especialmente gentil esa mañana, auxiliando con infinita paciencia a una niña de 5 años que, por primera vez en su vida, logró mantenerse de pie en aparatos ortopédicos. El sonido de neumáticos sobre el camino de tierra anunció la llegada. Un coche elegante, aunque discreto, se detuvo cerca del establo. Elena Montenegro emergió con la elegancia de una reina, pero sus ojos no lograban ocultar la profunda emoción que la invadía. Al ver a Estrella, dejó escapar un sollozo apenas contenido. La yegua levantó la cabeza de inmediato, reconociendo a su antigua dueña. El reencuentro fue un momento puro y conmovedor, una comunión silenciosa entre dos almas separadas por la fuerza. Pero fue al ver al Luar que Elena perdió la compostura. Sus piernas flaquearon, y Miguel se apresuró a ofrecerle una silla. Sentada, con la mirada fija en el potrillo blanco que seguía ayudando a los niños, murmuró: «Es imposible. Cuando Teresa me habló de un potrillo blanco que curaba niños, pensé que era solo una leyenda rural. Pero es él, mi pequeño campeón». Manuel se le acercó con cautela y relató toda la historia. El rescate en el acantilado, la noche en la iglesia antigua, los medallones y, sobre todo, el don especial que el Luar parecía poseer. «Ricardo juró que lo había matado», dijo Elena, la voz temblando. «Se jactó de ello en el club, diciendo que era el precio que yo debía pagar por haberlo denunciado». Las lágrimas le rodaban por las mejillas mientras observaba a Clara ayudar a otro niño a posicionarse junto al Luar. «Pero mírenlo», susurró. «En vez de destrucción, trajo esperanza». El resto de la mañana transcurrió con Elena observando cada sesión con mirada atenta. Su experiencia con caballos le permitió notar lo que otros no: la forma en que el Luar adaptaba su cuerpo a cada niño, cómo sabía exactamente cuánto apoyo ofrecer, cómo regulaba incluso su respiración para no asustarlos. «Aquí está ocurriendo algo especial», declaró finalmente. «Algo que supera el entrenamiento, la genética o la lógica. Es como si hubiera sido tocado por un don». Manuel, instintivamente, tocó el medallón de San Francisco en el cuello del Luar. Elena notó el gesto y examinó el medallón con interés. «Eso explicaría muchas cosas», murmuró. «Mi abuela solía hablar de esa iglesia antigua. Decía que era un lugar sagrado, donde la bondad de los animales se manifestaba de formas milagrosas». La calma del momento fue rota por la llegada urgente del hijo del panadero. Venía corriendo, con el rostro desencajado. «Ricardo Méndez está en la villa», gritó. «Y no está solo. Trajo hombres. Están interrogando a todos y ofreciendo dinero por información». Elena se puso de pie, una determinación feroz dibujándose en su rostro. «No permitiré que lastime a estos niños», dijo con firmeza, «ni que destruya algo tan precioso. Tengo recursos, abogados, haré lo que sea necesario. Luar será protegido, legalmente, y con el alma». Sin embargo, antes de que pudieran siquiera empezar a delinear un plan, el sonido inconfundible de varios vehículos aproximándose por la carretera principal rompió la quietud de la mañana como un trueno inesperado. El pánico, como una ola veloz, comenzó a extenderse entre las familias presentes. «Por la vereda de atrás», ordenó Miguel, su voz firme en medio del caos. «Rápido, al escondite de la barranca antigua». Sorprendiendo a todos, fue Clara quien tomó la delantera. Desde su silla de ruedas, alzó la voz con una serenidad que contrastaba con el tumulto. «Vengan conmigo», dijo a los otros niños. «Conozco un atajo que solo nosotros, los pequeños, podemos usar. Ellos no podrán seguirnos». Manuel y Elena intercambiaron una mirada cargada de preocupación. El momento que tanto habían temido se había materializado. Pero ahora no solo se trataba de proteger al Luar. Se trataba de preservar la red de esperanza, sanación y milagros que se había tejido a su alrededor. Los vehículos de Ricardo llegaron levantando nubes de polvo rojo que tenían el aire. 3 coches de lujo, relucientes y fuera de lugar en aquel entorno rural, se estacionaron con precisión intimidante frente al establo. Del primero descendió Ricardo Méndez, impecable en su traje italiano, como si estuviera entrando a un consejo de administración y no irrumpiendo en un santuario. «Vaya, vaya, qué pintoresca reunión», ironizó, sus ojos fríos recorriendo el reducido grupo que no huyó. Manuel, Miguel, Elena y algunas familias valientes que decidieron resistir. Elena Montenegro continuó con tono burlón: «Qué desagradable sorpresa encontrarla aquí». «Lo desagradable es verlo usted, Ricardo», replicó Elena con dignidad cortante. «¿Vino a terminar lo que empezó en el acantilado? ¿O esta vez piensa atacar también a niños enfermos?» Los guardaespaldas de Ricardo,
4 hombres de mirada dura y cuerpo de piedra se desplegaron alrededor del establo, ahora silencioso, salvo por el susurro del viento entre las tablas de madera. No da matice, Elena, soltó Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vengo simplemente a recuperar lo que es mío. Ese potrillo me pertenece por derecho. Y tengo documentos que lo prueban. ¿Falsificados? Intervino Manuel, su voz vibrando de indignación. ¿Cómo falsificó su victoria en el campeonato, drogando a sus caballos? Por un instante, la máscara elegante de Ricardo se agrietó. Su rostro se tensó. Tenga cuidado, viejo, siseó. No sabe con quién se está metiendo. Justo entonces, un sonido inesperado cortó la tensión. Risas infantiles, claras y cristalinas, provenientes de algún lugar más allá del establo. Ricardo frunció el ceño. Su sonrisa se volvió una mueca de desprecio. Busquen por toda la propiedad. Ordenó con voz seca. Encuentren al potrillo. Miguel intentó interponerse en el camino de los hombres, pero uno de ellos lo empujó con brutalidad. Cayó al suelo. Elena corrió a socorrerlo, mientras Manuel se plantaba entre los guardaespaldas y la dirección del sonido. ¿No se da cuenta de lo que está haciendo?, rugió Elena, temblando de furia. Ese potrillo está ayudando a niños a caminar, a niños que la medicina había dado por perdidos. Por favor, dijo una voz infantil. Todos se voltearon. Clara, en su silla de ruedas, había regresado sola. Su voz, aunque suave, resonó como un eco sagrado. Por favor, señor, Luar es especial. Me ayudó a ponerme de pie por primera vez en 2 años. Por un breve instante, algo titiló en los ojos de Ricardo. ¿Duda? ¿Remordimiento? Pero la chispa se extinguió en un parpadeo. No me interesan sus cuentos de hadas, declaró con frialdad de acero. Ese animal vale una fortuna. Fue creado para ganar, para vencer. Y lo hará, les guste o no. Como si los cielos quisieran contradecirlo, un relincho poderoso atravesó el aire. Luar apareció en la cima de una pequeña colina, majestuoso, con su pelaje blanco resplandeciendo bajo la luz como si estuviera hecho de pura aurora. A su lado, Estrella, y tras ellos, un grupo de niños lo contemplaba con ojos decididos. «No se lo va a llevar», gritó uno de los niños. «Es nuestro ángel». Ricardo hizo un gesto impaciente. Sus hombres comenzaron a avanzar, pero apenas dieron unos pasos, ocurrió lo inesperado. Los niños, incluyendo aquellos que apenas podían caminar, formaron una cadena humana delante de los caballos. Y entonces, el milagro. Clara, con esfuerzo visible y temblor en las piernas, se levantó de su silla y, paso a paso, se unió a la línea. «Miren», exclamó Elena, señalando los medallones que colgaban del cuello de Luar. Ambos brillaban intensamente bajo el sol. El símbolo ancestral de los Montenegro y la imagen de San Francisco resplandecían como si compartieran una misión divina. Ricardo Méndez, por primera vez, pareció verdaderamente vencido. Sus ojos pasaron de los medallones a los niños, firmes en su fragilidad, protegiendo con su inocencia al ser que les había devuelto la esperanza. «Puede tener todo el dinero del mundo», dijo Manuel con voz serena pero firme. «Pero hay cosas que no se compran. Milagros, por ejemplo». Y justo en ese momento, nuevas sirenas cortaron el aire de la mañana. 3 patrullas de la Policía Federal se acercaban por el mismo camino que antes tomaron los vehículos de Ricardo. «Tampoco puede comprar su libertad», añadió Elena con una sonrisa tranquila. Los documentos de su fraude finalmente habían llegado a manos de las autoridades. Ricardo Méndez palideció, comprendiendo que su imperio construido sobre la ambición y el engaño comenzaba a derrumbarse. Los agentes federales lo esposaron junto a sus guardaespaldas. El hombre que antes había sido símbolo de poder ahora parecía reducido a un traje costoso vacío de dignidad. Fraude en competiciones, secuestro, falsificación de documentos, intento de homicidio animal, coacción, amenazas, enumeró el delegado, leyendo los cargos con voz neutra. «Tiene mucho que explicar, señor Méndez». Elena se acercó a la patrulla y, desde la ventana, miró fijamente a Ricardo. «Usted pudo haber sido un gran criador de caballos», dijo, con un dejo de tristeza. «Pero eligió el camino de la crueldad». Los niños, aún formando una barrera alrededor de Luar y Estrella, miraban con una mezcla de fascinación y alivio. Clara, apoyada en sus nuevos amigos, sonreía con la serenidad de quien ha visto cumplirse la justicia. Cuando las patrullas se alejaron, dejando tras de sí una estela de polvo rojo, Manuel supo que algo esencial había cambiado. No era solo la caída de un tirano.
Era como si un peso invisible hubiese sido al fin levantado, y en su lugar quedaba la promesa de un futuro donde la bondad y la fe en lo imposible volvían a florecer. Ahora sí podemos contarle al mundo sobre el milagro, dijo Clara con los ojos brillando y la voz repleta de esperanza. Otros niños como yo podrían recibir ayuda. Pero Elena, aunque sonreía con ternura, parecía preocupada. No es tan sencillo, querida, respondió con amabilidad, acariciándole el cabello. Si hacemos esto público, Luar perderá la paz que necesita para seguir ayudando. Vendrán reporteros, científicos, curiosos. Todos querrán estudiarlo, analizarlo, entender su don como si fuera un experimento. Miguel asintió, abrazando a su hija por los hombros. Tenemos que proteger no solo a Luar, sino también la serenidad de este lugar. Esa calma es parte de su magia, la que permite que siga obrando milagros. Fue Teresa quien, con voz suave pero decidida, ofreció una alternativa. ¿Y si creamos un lugar especial? Sugirió. Una fusión entre el antiguo Araz de los Montenegro y esta hacienda. Un santuario donde niños con necesidades especiales puedan venir discretamente, sin llamar la atención de nadie más. La idea encendió una chispa luminosa en los ojos de Elena. Puedo usar mi influencia, mis recursos, dijo, ya proyectando la estructura en su mente. Fundaremos una institución. Oficialmente será solo un centro de quinoterapia, uno más entre tantos. Pero en su corazón será mucho más. Será un refugio donde el don del Luar siga siendo nuestro secreto más preciado. Manuel observó al potrillo, que escuchaba en silencio desde la colina, con esa mirada sabia que parecía entenderlo todo. Los dos medallones que colgaban de su cuello, el escudo de los Montenegro y la imagen bendita de San Francisco, no solo adornaban su figura, sino que simbolizaban una alianza profunda entre dos mundos, la nobleza terrenal y la gracia divina. ¿Y cómo mantendremos todo esto en funcionamiento?, preguntó Miguel, siempre el más pragmático. Esta hacienda apenas sobrevive como está. Elena le puso una mano firme en el hombro y sonrió con confianza. Déjelo en mis manos. Considérese desde ya mi nuevo socio. Su experiencia con la tierra y su corazón generoso son exactamente lo que necesitamos. Con la amenaza por fin disipada, los niños comenzaron a regresar al claro, rodeando al Luar con alegría. El potrillo los recibía uno por uno con su ternura inconfundible, como si deseara tranquilizarlos, asegurándoles que su misión no había hecho más que comenzar. «Abuelito Manuel», llamó Clara, usando por primera vez ese apelativo que llenó de calidez el corazón del viejo pescador. «Se va a quedar con nosotros, ¿verdad? Luar lo necesita, y nosotros también». Manuel alzó la vista hacia el horizonte, donde el mar se fundía con el cielo. Durante décadas, las olas habían sido sus únicas compañeras. Pero ahora la vida le ofrecía una familia, un propósito, una nueva historia que escribir. «Claro que me quedo, pequeña», respondió con la voz entrecortada. «Alguien tiene que contarle a los niños que vengan las historias de la iglesia antigua, ¿no?» El resto del día se llenó de planes y sueños. Elena, con su experiencia en administración y su visión clara, comenzó a delinear la estructura legal de la futura fundación. Miguel y Teresa organizaron una lista de familias que ya formaban parte del círculo de confianza. Los niños, mientras tanto, continuaron sus sesiones con Luar, celebrando cada pequeño avance como si fuera un verdadero milagro. Al caer la tarde, con el cielo teñido de tonos dorados y púrpura, Manuel encontró a Luar solo en el pasto. El potrillo que una vez había rescatado herido y frágil, ahora irradiaba una serenidad poderosa. Se acercó en silencio, acariciando su cuello. «Tú lo sabías desde el principio, ¿verdad?», susurró. «Sabías que teníamos que pasar por esta prueba para llegar aquí, para crear algo más grande que nosotros mismos». Luar relinchó suavemente, sus ojos fijos en el horizonte, donde se intuía el porvenir lleno de promesas. Los meses que siguieron trajeron profundas transformaciones a la hacienda. Bajo la guía decidida de Elena Montenegro y el trabajo incansable de Miguel, el lugar se convirtió en un verdadero santuario de esperanza. El antiguo establo fue renovado y ampliado, nuevos pastizales cercados y una pequeña clínica construida para seguir de cerca el progreso de los niños. Clara, que ya caminaba con paso firme y seguro, se convirtió en una especie de embajadora del proyecto. Su historia, contada con delicadeza a familias seleccionadas con extremo cuidado, inspiraba y atraía a personas de lugares cada vez más lejanos. «Cada niño que llega aquí tiene su propia historia de dolor», explicaba con una madurez sorprendente. «Pero Luar parece saber exactamente qué necesita cada uno». El potrillo,
ya transformado en un joven caballo lleno de vigor, desarrolló una conexión única con cada paciente. Para algunos, era el sostén físico que les permitía equilibrarse sobre su lomo fuerte. Para otros, era su sola presencia serena la que brindaba el consuelo emocional necesario para enfrentar sus miedos. Manuel, que había cambiado sus redes de pesca por una vida entre pasturas y sonrisas, observaba cada sesión con asombro. El medallón de San Francisco, colgado en el cuello de Luar, parecía brillar más intensamente en los momentos de mayor necesidad. Es como si la bendición de la iglesia antigua se renovara en cada sonrisa, en cada paso, en cada pequeña victoria, decía con emoción. Elena, por su parte, utilizó su reputación en el mundo ecuestre para mantener el proyecto protegido. Oficialmente, el centro era uno más de los muchos dedicados a la equinoterapia en el país. Pero quienes cruzaban sus puertas sabían que allí ocurría algo extraordinario, algo que debía ser cuidado como un tesoro. No necesitamos cámaras ni titulares, decía Miguel a los padres ansiosos por compartir los progresos de sus hijos. Lo que pasa aquí es demasiado sagrado para los periódicos. La comunidad creció con cuidado. Las familias formaban grupos de apoyo, compartían experiencias, se abrazaban en los momentos difíciles y celebraban juntos cada logro, por modesto que fuera. La hacienda dejó de ser solo un lugar de rehabilitación. Se convirtió en un hogar, en un faro de esperanza, en un espacio donde el amor y la fe florecían. Estrella, la yegua que nunca abandonó a su potrillo, ahora participaba activamente en las sesiones. Su presencia maternal ofrecía consuelo adicional, especialmente a los niños más pequeños o asustados. Su instinto protector mantenía la armonía incluso en las sesiones más animadas. Una tarde, mientras una niña de 7 años daba sus primeros pasos en ayuda, Manuel sintió un estremecimiento en el alma. No era solo Luar quien había sido transformado por aquella noche en la iglesia antigua. Todos ellos, de alguna forma, habían sido tocados por algo más grande. «Mire eso», dijo a Elena, que lo observaba emocionada a su lado. «Cuando rescaté a Luar en ese acantilado, pensé que solo estaba salvando un potrillo. Pero en realidad, fuimos nosotros los elegidos. Fuimos llamados a formar parte de algo sagrado». Elena sintió, con los ojos marejados al ver a otra niña vencer sus límites. «A veces», murmuró, «los milagros más grandes nacen de las adversidades más profundas». Ricardo quiso destruir algo precioso. Y, sin saberlo, se convirtió en el instrumento involuntario de una bendición aún mayor. La noticia de su condena apareció en los periódicos con discreción. Años de prisión por fraude, corrupción y maltrato animal. Pero en la hacienda, su nombre rara vez era pronunciado. Nadie quería mirar atrás. La mirada colectiva estaba fija en el futuro. Un futuro lleno de posibilidades, de fe y de luz. En medio de la esperanza que crecía con cada nuevo amanecer, Clara, durante una de las reuniones familiares que ya se habían convertido en una entrañable tradición dominical, resumió con sabias palabras lo que todos sentían en el corazón. ¿Saben qué es lo más especial del Luar? No es solo que nos ayuda a ser más fuertes, es que nos enseña que todos llevamos algo especial dentro, algo que, cuando lo compartimos, puede sanar a los demás. Miguel la abrazó con orgullo, observando cómo su hija, antes tan frágil, ahora se movía con la gracia natural de quien ha encontrado su fuerza. Le costaba creer que todo aquello había nacido de un acto de crueldad. Reflexionó en voz baja. Y pensar que todo comenzó con dolor. Pero el amor, de alguna forma, siempre encuentra la manera de transformar hasta las intenciones más oscuras en luz. En el porche, sentado en su sillón favorito, Manuel contemplaba el horizonte bañado por los últimos rayos del sol. Aquel viejo pescador, que durante décadas solo había tenido al mar como compañía, ahora encontraba en cada risa infantil, en cada paso dado con esfuerzo, un propósito mayor al que jamás se atrevió a soñar. A lo lejos, pastando tranquilo en el campo dorado por el crepúsculo, Luar continuaba su silenciosa misión: transformar vidas, una a una, con la nobleza de su espíritu. Cuando llegó el primer aniversario del centro de equinoterapia, la hacienda, hoy una perfecta fusión entre la sabiduría de los Montenegro y la calidez de la familia de Miguel, se preparaba para una celebración íntima, pero profundamente significativa. Niños que antes apenas podían sostenerse en pie corrían ahora por el patio, decorándolo con cintas de colores y flores silvestres recolectadas con entusiasmo. Clara, convertida ya en una joven amazona segura de sí misma, coordinaba los preparativos con la misma destreza y ternura con la que guiaba a Luar durante las sesiones. Su transformación era el testimonio viviente del milagro cotidiano que se respiraba en ese rincón de esperanza. «Abuelito Manuel», llamó ella,
encontrando al viejo en su refugio de siempre. Hoy tiene que contar la historia del rescate del lugar. Es tradición. Manuel sonrió. Sus ojos llenos de arrugas brillaban con recuerdos vivos. Por supuesto, pequeña. Aunque sabes, cada vez que la cuento, descubro un detalle nuevo. Es como si la historia siguiera creciendo con nosotros. En ese momento, Elena Montenegro se acercó, acompañada de algunos invitados especiales. Es porque no es solo una historia de rescate, dijo con calidez. Es una prueba de que la bondad puede transformar hasta el dolor más profundo en una bendición que florece. Entre los invitados no solo estaban las familias que formaban parte del círculo de confianza del centro, sino también médicos de renombre. Uno de ellos, el doctor Roberto, un neurólogo de gran prestigio, observaba a sus jóvenes pacientes jugando con libertad y asombro en los ojos. Los resultados que veo aquí son asombrosos, comentó, casi incrédulo. Esto va más allá de la equinoterapia convencional. Es como si hubiese una bendición aquí, invisible, pero palpable. Tal vez si la haya, susurró Teresa, ahora coordinadora del programa de acogida, mientras acariciaba con ternura los medallones que aún colgaban del cuello del lugar. El símbolo de los Montenegro y la imagen de San Francisco, testigos silenciosos de algo que trasciende lo explicable. Luar, en el esplendor de su fuerza y belleza, seguía mostrando la misma serenidad que el primer día. Su pelaje blanco, que una vez había despertado la codicia de Ricardo Méndez, ahora era símbolo de esperanza. Los niños lo llamaban con cariño el ángel blanco, un nombre que capturaba con precisión su esencia. Miguel reunió a todos en el patio central para un momento de agradecimiento. Su hacienda, antaño a punto de colapsar, ahora florecía no solo en lo económico, sino, y sobre todo, en propósito y alegría. Hace un año, comenzó, con la voz quebrada por la emoción, solo éramos una familia intentando sobrevivir. Hoy somos una comunidad, unida por el milagro de la esperanza. Un relincho suave interrumpió sus palabras. Estrella se acercaba, y a su lado caminaba un potrillo recién nacido, de pelaje blanco inmaculado. Hubo un murmullo general de asombro. Manuel, visiblemente conmovido, susurró. Es una señal, la vida siempre se abre paso. Ricardo dijo que el lugar jamás dejaría descendencia, y sin embargo, aquí está. La bondad también se hereda. Elena, con lágrimas brillando en sus ojos, anunció entonces una gran noticia. El centro sería oficialmente reconocido como una institución de referencia en terapias con animales. Eso significaba más apoyo, más recursos, más esperanza para familias que ya no sabían a dónde acudir. Pero el verdadero milagro, añadió Clara, al lado del lugar, seguirá siendo nuestro dulce secreto. Todos los presentes asintieron, compartiendo una promesa silenciosa: proteger el don del caballo y todo lo que representaba. El poder curativo del amor incondicional, la fe en lo invisible, la magia real de ese lugar especial. Manuel, con el alma llena de gratitud, observaba la escena. Pensó en aquella noche lejana y tormentosa en el acantilado, en cómo una decisión aparentemente pequeña lo había conducido hasta allí. «Sabes, Clara», le dijo con ternura, «a veces los milagros más grandes comienzan cuando simplemente seguimos al corazón, sin saber a dónde nos llevará». La muchacha sonrió, con los ojos iluminados por la sabiduría que solo quienes han superado grandes batallas conocen. «Y a veces, abuelo», respondió ella, «los ángeles vienen con 4 patas, y un corazón más grande que el mundo». 5 años después, en una tarde dorada de otoño, Manuel caminaba lentamente por el potrero principal del centro. A su lado, Clara, ya una joven fuerte, de 15 años, lo acompañaba con paso firme. Había dejado atrás su fragilidad, convertida ahora en instructora asistente, y su ejemplo seguía inspirando a todos los niños nuevos que llegaban. El viejo pescador, cuyas manos ya sabían más de caricias a las crines que de redes marinas, se detuvo para contemplar una escena que jamás dejaría de maravillarle. Luar, aún majestuoso, guiaba con paciencia los primeros pasos de un niño pequeño. A su lado, su hijo, blanco como la nieve e igual de manso, ayudaba a otro niño en sus ejercicios. ¿Quién lo hubiera imaginado, abuelito Manuel?, murmuró Clara entrelazando su brazo con el de él. Que aquella noche en el acantilado sería el principio de tantas cosas hermosas. Manuel sonrió, tocando instintivamente los medallones que aún colgaban del cuello del luar. Aunque desgastados por el tiempo, seguían emanando la misma energía protectora de siempre. La hacienda, convertida en un santuario de esperanza, seguía creciendo. Nuevas instalaciones acogían a familias de todo el país.
Una pequeña capilla, réplica de la antigua iglesia de la montaña, se alzaba en el corazón del terreno como símbolo eterno de fe y renovación. Elena, con el cabello plateado pero los ojos aún encendidos de determinación, se acercó al grupo. «Hoy recibimos otra carta de Ricardo», informó con voz serena. El exempresario, tras cumplir parte de su condena, había empezado a enviar misivas con regularidad. No pedía perdón, solo compartía reflexiones, quizás en busca de redención. Y así, entre cartas inesperadas, relinchos suaves y pasos nuevos que nacían cada día, la historia del lugar, y de todos los que creyeron en él, seguía escribiéndose como una leyenda viva tejida con fe, amor y segundas oportunidades. Aunque no pedía perdón directamente, Ricardo Méndez seguía enviando cartas desde el anonimato, compartiendo reflexiones sinceras sobre sus decisiones pasadas. Fue Clara, con la intuición sensible que siempre la caracterizaba, quien, para sorpresa de todos, había sugerido que le respondieran. «¿Pregunta por los niños?», inquirió con delicadeza, dejando entrever la semilla de compasión que aún latía en su corazón. «Sí», confirmó Elena, asintiendo con una mezcla de sorpresa y serenidad. Y esta vez, además, incluyó una donación significativa para el centro. Como siempre, quiso permanecer en el anonimato. Miguel, que en ese momento supervisaba la construcción de un nuevo picadero techado, se unió a la conversación. La hacienda, que alguna vez pendió de un hilo, hoy prosperaba no solo en lo económico, sino en algo infinitamente más valioso: su propósito trascendente. «¿Saben qué es lo que más me conmueve?», comentó, mientras observaba a un grupo de niños realizar ejercicios terapéuticos bajo la atenta guía de Teresa. «Es como cada generación nueva de potrillos nacidos aquí parece heredar no solo la pureza del pelaje del lugar, sino también esa gentileza casi sagrada que lo distingue». Y era cierto. Los descendientes del lugar y Estrella, todos de un blanco inmaculado, como si la nieve misma les hubiera prestado su color, mostraban una sensibilidad especial, una afinidad casi mágica con los niños que llegaban al centro en busca de alivio y esperanza. El linaje que Ricardo una vez intentó aniquilar había florecido en una dinastía de consuelo, una estirpe de sanadores silenciosos. Es como si la bendición de aquella antigua iglesia en la montaña no solo hubiera protegido, sino que se hubiese multiplicado, reflexionó Manuel, evocando aquella noche de tormenta en la que encontraron cobijo espiritual en el santuario perdido. En ese instante, una ola de risas infantiles rompió la quietud. Uno de los pequeños, tras semanas de esfuerzo, lograba dar sus primeros pasos sin ayuda. Sus padres, observando a unos metros, se abrazaban entre lágrimas de emoción. Era una escena que se repetía casi a diario, pero jamás perdía su poder transformador. «Abuelito», llamó Clara con voz suave. «¿A veces aún extraña el mar?». Manuel dirigió la mirada al horizonte, donde las montañas se encontraban con el cielo, teñidas por los últimos destellos del día. «A veces, sí», admitió con una sonrisa melancólica. «Pero descubrí que hay muchos tipos de olas en el mundo. Algunas están hechas de agua salada, otras de esperanza y milagros». En ese preciso momento, Luar se acercó al grupo, majestuoso y sereno, acompañado por su joven hijo. Ambos portaban los antiguos medallones, símbolos de la unión entre nobleza y humildad, y, bajo la luz cálida del atardecer, parecían desprender un resplandor que trascendía lo terrenal. «¿Saben qué es lo que más me emociona?», dijo Elena, su voz acariciando el aire. «Ver cómo un acto de crueldad puede, con la fuerza del amor y la voluntad compartida, convertirse en una fuente inagotable de bondad». Clara sonrió, acariciando el cuello del Luar con ternura. ¿Quién diría que aquel potrillo, que debía haber muerto en aquel acantilado, terminaría salvando tantas vidas? El sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. En el potrero, los niños jugaban con libertad. Sus cuerpos, antes limitados, ahora se movían con naturalidad y gozo. Los padres compartían historias de lucha y superación, mientras el equipo del centro se preparaba para recibir un nuevo amanecer cargado de propósito. Manuel, con los ojos húmedos y el alma colmada, lo contemplaba todo con una quietud profunda. Aquel viejo pescador, que una vez creyó que su vida había tocado puerto, había descubierto un nuevo océano, uno hecho de vínculos, de segundas oportunidades, de milagros cotidianos. Al final, musitó, mientras todos se reunían para la tradicional oración del atardecer, quizá el milagro más grande no sea la curación del cuerpo, sino como el amor, cuando se ofrece sin reservas, puede curar hasta las heridas más profundas del alma.